Todo comienza en el edificio financiero Chan de la ciudad de Chulangyang, donde nuestro prota le decía a su jefe que el plan implementado fue idea de él y entonces por qué razón no puede firmarlo o tener una comisión. Algo que él mismo le responde que solo porque todo lo que éste hacía allí le pertenecía a la empresa y cuya empresa le favorecía. A lo que el prota, un poco molesto, le decía que eso no era algo razonable. Y así termina por irse, esto mientras le decía que entonces sería un tonto si continuara en la compañía de ese vampiro. Luego de un rato, él mismo se encontraba recogiendo sus cosas, esto mientras uno de sus compañeros le decía que no sea tan impulsivo, ya que aún este no sabía la clase de virtudes que tenía el señor Chan, o sea, su jefe. Su otro compañero también le aconsejaba que no se vaya, diciéndole al mismo que qué pasaría si pierde su trabajo y que además qué haría su novia con su padre paralizado. A lo que él mismo, mirando la foto de su novia, termina por ponerse de pie diciéndole a sus compañeros que cuando sus padres murieron le dejaron una casa y un auto y por lo tanto ahora trabajaría de Uber mientras tanto. Sin embargo, cuando este se dirigía a recoger su auto, le termina por llegar un mensaje de su novia, cuyo mensaje le decía al mismo que tenían que reunirse y romper con la relación, ya que no puede darle la vida que quiere y son dos personas en dos mundos diferentes. Diciéndole así que iba a perseguir su sueño y que eso de trabajar duro no era algo que a ella le interese del mismo. El prota, en base de que quería arreglar su relación, intenta llamarla, sin embargo la misma no le responde y mientras chillaba se preguntaba que qué día era ese, ya que se había encontrado con todo tipo de cosas malas. Sin embargo, el protagonista sabía que la vida continúa y decide olvidar lo que pasó, diciendo así que no importa lo difícil que sea, la vida tiene que continuar. Y mientras aceptaba un pedido de su nuevo trabajo como Uber, no pudo evitar decir que por qué no perdió su novia y su trabajo un poco más tarde. Luego de que el pedido se tome con éxito, el protagonista rápidamente se dirigió hacia la ubicación que le enviaron. Ya estando en dicho lugar, el prota procedió a llamar a su cliente, esto para decirle que había llegado a su ubicación y que en dónde se encontraba, cosa que la persona de la llamada le responde que acababa de ponerse la base y tardaría al menos otros 20 minutos, y ya con esto dicho sabemos que se trata de una chica. El protagonista, un poco molesto, le reclamaba a la misma, preguntándole que por qué hizo un pedido tan temprano, que si acaso no podía llamar a un auto después de maquillarse y bajar. Sin embargo, la persona de la llamada le seguía diciendo que ya casi terminaba y que le tenía que dar media hora y seguro que estaría lista, diciéndole así que si cancela el pedido presentaría una queja. Sin embargo, al protagonista esto le importaba una miércoles, ya que termina cancelando el pedido. En ese mismo instante, al cancelar el pedido, recibe un mensaje de una queja, cuya queja decía que nunca había visto un conductor tan poco calificado y que si era demasiado para el conductor enseñarle a los pasajeros qué hacer y cancelar su pedido. Sin embargo, eso no era todo, ya que en ese mismo instante que recibió la queja termina apareciendo una hermosa chica frente al protagonista, cosa que hace que él mismo se pregunte que qué rayo estaba pasando. La chica misteriosa le dice que se ha detectado que el anfitrión cumple las condiciones vinculantes y que además los comentarios negativos son adecuados o educados. Y el sistema está buscando enlace pidiéndole que por favor el anfitrión debe confirmar si enlazar. El protagonista no sabe qué está pasando, ya que regularmente ha oído hablar de devoluciones de dinero por las buenas críticas, pero nunca de los nunca por las malas. La chica le explica que siempre que el sistema esté vinculado con éxito, el propietario puede tener recompensa del sistema si recibe una mala crítica o una queja, y que además las recompensas son variables y puede ser en forma de dinero, propiedades, coches de lujos o habilidades. Wow, pero yo quiero un sistema así en mi vida. Eso es lo que yo necesito para salir de esta pobreza, Dios mío. El prota, con brillo entre sus ojos, preguntaba que si eso no es hacer trampa, entonces ¿por qué dudar? Pidiéndole a la chica misteriosa que lo enlace de inmediato. Sin embargo, algo que el protagonista no se esperaba era que para recibir el comando de vinculación del off, o mejor dicho, para que el sistema se vincule, era necesario hacerlo con un suculento beso. Pero Dios mío, acuérdate de tus hijos ejemplares, mándame un regalo así, padre.
El sistema o la chica misteriosa, luego de ese suculento beso, procede a decirle que el sistema de mala revisión se vinculó con éxito, sugiriéndole al sistema que el propietario tenía que esforzarse por obtener malas críticas para aquellos pasajeros que sean extraños o desagradables. Y por lo general, los pasajeros siguen recibiendo unas críticas por el buen servicio para mantener su calificación de conductor y la prioridad de los pedidos. Pero dado que el propietario acaba de recibir una queja, el sistema premia al propietario con una participación del 28% en Grupo Hotelero Todas las Islas, y sí, gente, literal, así se llama, convirtiéndose así en el segundo mayor accionista del grupo hotelero, y por cuya razón ahora mismo se invita al propietario a cenar inmediatamente en el hotelero Todas las Islas. El prota estaba maravillado con este sistema, ya que le dieron un gran regalo tan pronto como lo enlazó. Al prota le termina por llegar una notificación para un nuevo pedido, donde le decía que hay un nuevo pedido y el destino es el grupo hotelero Todas las Islas. El protagonista al mirar esto decía que ese pedido se hizo para él, justo a tiempo para ir a cenar al Hotel Grupo Las Islas y recoger la carta de transferencia de capital. Y sí, gente, como lo habrán notado, ese pedido es al lugar que el prota se dirigía para hacer un acuerdo de transferencia de capital. Así que ahora el protagonista va a matar a dos pájaros de un solo tiro. Luego de llegar a recoger y confirmar la identidad de su cliente, ya estando dentro del auto, la chica le preguntaba al prota que por qué seguía mirándola a través del espejo, cosa que hace que el protagonista le pregunte que si acaso no sabía conducir, ya que este no le estaba mirando a ella, sino a las condiciones del camino detrás de él. Y por cierto, esta chica se llama Wang Yayi, la cual no está nada mal. La chica, un poco disgustada, le pregunta al prota que por qué la ataca por el simple hecho de no saber conducir cuando le hace una simple pregunta, diciéndole al mismo que obviamente su técnica no era nada buena, diciéndole al mismo que era muy lento. El prota al escuchar esa palabra, sin pensarlo dos veces, pisa el acelerador hasta el fondo, algo que hace que la chica se asuste bastante pidiéndole al mismo que se calme, pero el protagonista no escuchaba palabras y seguía a toda velocidad. La chica, al ver que no tenía más opción que disculparse, le dice al prota que estaba realmente equivocada. Sin embargo, el protagonista seguía a toda marcha hasta el punto de hacer que la chica lo llame como padre. No obstante, el protagonista al escuchar eso decide parar el coche. Esto mientras le decía que era buena chica y que ya habían llegado al hotel y por lo tanto le pide a la misma o a la chica que se baje. La misma bajándose del auto le decía al prota que le iba a dar una mala crítica o una queja, pero eso es lo que el protagonista quiere, ya que recuerden que cada queja equivale a un premio. Y que aparte de quejarse en ese mismo instante, luego llamaría a la policía para que lo detenga por conducir peligrosamente. Luego de que la chica haya enviado la queja, el sistema termina felicitando al prota, ya que el propietario por obtener malas críticas basadas en la solidez, el sistema lo recompensa con la propiedad del edificio financiero Seagual, diciéndole al mismo que le pida al propietario que vaya mañana a la oficina de administración del edificio financiero de Aiyayuan para así recoger la carta de transferencia, el certificado de bienes raíces y otros documentos. Esta recompensa pone al prota muy feliz, ya que en el edificio financiero Seagual era el edificio donde él trabajaba antes, y estando dentro del hotel, la chica se percata del protagonista, cosa que hace pensar a la misma que el prota la estaba siguiendo, preguntándole así que por qué se atrevía a hacerlo. Sin embargo, el protagonista no le hace caso y se dirige hacia la recepcionista o la camarera, no sé bien qué, y mostrándole solamente su teléfono hace que la misma le responda que su asiento está en la mesa 8 y su personal lo llevaría hacia allí, y pasándole un documento le decía que por favor lo conserve, ya que su gerente quería pasárselo. Ya estando sentado, el prota se percata de que la chica se le estaba acercando, pero no era hacia él, sino hacia donde otra persona, cuya persona la misma termina por saludar. El prota, mirando la situación, decía que parece ser que estaban allí para una cita a ciegas. No obstante, el prota se percata de que otras personas venían entrando y se la presento. La señorita de pelo amarillo se llama Chen Jin-kia, el calvo Lee, y por último la de pelo azul, Chao Fei, la exnovia del protagonista, cuya exnovia decía en sus pensamientos que era una coincidencia encontrarse con el prota. La chica de pelo amarillo le termina diciendo al calvo que iba a saludar a un viejo amigo, y así acercándose al prota le dice que estaba yendo demasiado lejos y que si acaso quería reunirse y pasar el rato. Literalmente pensaban que el protagonista las estaba siguiendo.
No obstante, el protagonista le responde que no estaba tan aburrido y no está interesado en sus chicas casa fortuna, o sea, le estaba diciendo que eran una fácil. Diciéndole así que si a la misma no le daba vergüenza, ya que tenía poco más de 20 años y se metía con un hombre de 40 y 50 años todo el día. Estas palabras que el protagonista dijo hacen que la chica se enoje bastante, pero antes de que hiciera algo, el calvo termina llamándola para preguntarle que si pasaba algo, cosa que la misma girando y mostrando una cara amable le decía al calvo que estaba todo bien y que se fuera a sentar, ya que estaría allí pronto. Sin embargo, el calvo se percata de la situación y dice que al parecer están teniendo una mala conversación, cosa que hace que le pregunte al prota que quién era. Él mismo le responde y se presenta como el exnovio de Chao Fei, cuya cosa hace que le pregunte a la chica que si eso era cierto. Sin embargo, la misma haciéndose la víctima, porque sí, todas se hacen las víctimas, le decía al calvo que había roto con el prota hace mucho tiempo, pero el protagonista no estaba de acuerdo, diciendo que rompió con el prota nuevamente ese mismo día, pero esta no esperaba que la siguiera y le hiciera daño, diciendo así que el prota realmente era un matón. Las palabras de la chica fueron creídas por el calvo, quien dándole un abrazo le decía que no era su culpa y no necesitaba enojarse por ese tipo de persona y que en ese mismo instante le ayudará a deshacerse de él. Y parándose frente al protagonista, le decía que la forma en que estaba molestando a su novia era realmente demasiado atrevido, cosa que hace que termine llamando a la camarera solo para decirle que le diga al gerente Chen que vaya allí, ya que tenía algo que decirle. La peli azul termina por acercársele al protagonista para preguntarle al mismo que por qué no se iba solo o de lo contrario tendría que sufrir más tarde. Por otro lado, la chica que el protagonista llevó en su auto pensaba que el prota era un bicho raro, ya que la situación había llegado a ese punto y iba a ver cómo acababa. Sin embargo, el chico que la acompañaba le termina preguntando que si acaso ésta conocía a ese hombre, cosa que ésta termina negando, argumentando que no lo conocía, pero acababa de llegar en su taxi en línea. Y para empeorar las cosas, la chica le termina contando que el prota no solo tenía mala actitud, sino también usaba la excusa de que estaba de mal humor y quería llevarla a suicidarse, diciendo que tenía tanto miedo que lo acabó llamando papá antes de que la dejara ir. Estas palabras terminan enfureciendo al chico, el cual le decía a la chica que ya que el prota hizo eso, entonces la vengará en ese momento, cuya cosa hace que se dirija hacia donde se encontraba el protagonista, y estando frente a frente, le termina preguntando al prota que si acaso había intimidado a la señorita Wang cuando llegaba en su taxi en línea. El prota con una mirada seria le afirma que sí y que si acaso había algún problema con ello, preguntándole al mismo que quién era este. El chico termina presentándose como Chan Long, las citas ciegas de la señorita Wang. Él mismo le termina diciendo al prota que tenía que pedirle una disculpa a la señorita y llamarla tía, y entonces cuando haga eso lo perdonaría, o de lo contrario le pedirá que se vaya inmediatamente. Sin embargo, el prota, bien relajadito, solo le preguntaba al chico que quién era su padre, cuya cosa hace que termine por alardear que su padre es el presidente de CREAT y pronto invertirá en el grupo hotelero todas las islas, y que si le pide que lo echen, no se atreverían a decirle que no. No obstante esto, al protagonista le parecía muy bien, diciéndole al mismo que entonces él y el calvo de mucho dinero le tenían que demostrar de qué estaban hechos realmente. Sin embargo, la conversación de estos son interrumpidas por la llegada de pelirrubio, el cual preguntaba que por qué no le avisaron con antelación cuando estos vinieron a cenar, y por cuya razón le parecía un día grandioso, ya que el señor Chang y el señor Lee se encontraban allí, por lo tanto era un gran día para su hotel. El calvo le termina diciendo al pelirrubio que su novia cumplía años y por cuya razón decidieron ir a cenar allí de improviso, pero el exnovio de su novia, o sea, nuestro prota, seguía molestándola para que no pudieran comer con tranquilidad, así que esperaba que el director Chen se deshaga del mismo. También termina diciendo que fue allí para una cita ciega, pero la cita fue intimidada por el prota, así que también estaba a favor de que el gerente Chen se deshaga de él, ya que no quería volver a verlo. El pelirrubio, con una sonrisa en su rostro, decía que quien quiera que sea tan venenoso como para ofenderlo, sin duda alguna se encargaría de él.
Sin embargo, nada fue más allá de la realidad, ya que el pelirrubio terminó cambiando de opinión, ya que reconoció al prota como el nuevo accionista anunciado por la junta directiva hace un momento, y por cuya razón termina llamando a los de seguridad para que saquen rápidamente al calvo y al chico que lo acompañaba, diciéndole que tampoco lo deje entrar en el futuro, ya que no eran bienvenidos en su hotel. Estos, un poco confundidos, se quejaban con el pelirrubio, ya que no sabían qué era lo que estaba sucediendo, pero este, con una sonrisa en su rostro, le termina presentando al protagonista como el segundo accionista mayoritario de su grupo, Jin Poo, y literal, así se llama también, Jin Poo, ese nombre. ¿Qué nombre es ese, gente? Seguimos. Estas palabras dejan a todos boquiabiertos, ya que no se esperaban que el protagonista fuera el segundo mayor accionista del hotel. Esta también se preguntaba que cómo era posible que el segundo accionista del hotel se dedique a ser un conductor de taxi por internet, que si acaso era realmente un niño rico experimentando la vida, y que no era de extrañar el hecho de que hable con una franqueza tan venenosa. El prota, mientras señalaba a estos dos, le decía al calvo que no lo iban a necesitar para suministrar los alimentos vegetales en el futuro, y en cuanto a la inyección de capital de Chanlong tampoco la aceptarán. Y por último, le pide al pelirrubio que lo eche del lugar. La peliazul, o mejor dicho, su exnovia, se dio cuenta del gran error que cometió al dejar al prota, y por cuya razón la misma se preguntaba que cuánta agua había en su cabeza antes de romper con el prota, preguntándose que si no es demasiado tarde para arrodillarse ahora. Esta termina por arrodillarse y ya arrodillada le decía al prota que sabía que estaba mal, pero que solo dejó que la cogiera de la mano. Disculpe por esa palabra, se escucha feo esa palabra. Seguimos. Diciéndole que no hizo el ricolino con el calvo y que su cuerpo y su mente aún le pertenecía por completo. Sin embargo, la pelirrubia le decía al prota que Chao Fei amaba la vanidad y no era una buena mujer, diciéndole al mismo que mejor la mirara a ella, la cual todavía estaba limpia, pero el prota, mirando a las mismas, solo pensaba que esas dos mujeres estaban empezando a pelearse por él. El calvo ahora, con un tono más amable, le decía al prota que realmente no sabía que ella era su exnovia o su novia, o si no, de lo contrario, aunque Dios le diera 100 agallas, no se atrevería a competir o competir con él. Sin embargo, el protagonista, mirando al pelirrubio, le preguntaba que por qué todavía no había echado a esas personas, cosa que hace que él mismo termine llamándolo de seguridad para preguntarle que qué estaban haciendo que se lleven a esas personas de una vez por todas. Y así es como terminan echando a estos tortolitos, los cuales le decían al prota que lo dejaran explicarse o que lo dejaran explicar. Pero el prota no le hace caso y termina por sacarlos del lugar. El pelirrubio le susurraba al prota que ese chico era el hijo del jefe Tianmu, el cual es un inversionista. Pero el prota, mirando al mismo, solo le pregunta que cómo que inversionista, diciéndole que no pasarán de la junta mientras él esté en contra. Entonces, ¿por qué éste le tenía tanto miedo? Cuyas palabras del prota hacen que el rubio llame a los de seguridad nuevamente para decirle que se deshaga de ese chico también, y que denieguen su membresía y no le permitieran ir a su grupo nunca más. El chico, que se encontraba muy enojado, le decía al pelirrubio que no se atreva a tocarlo y que lo entienda bien, que un mero segundo accionista del grupo hotelero no es algo que ellos los inversionistas ni siquiera se plantearían. Y así, dándose la vuelta, le decía a la chica que tenían que ir a comer a otro restaurante. No obstante, el protagonista pensaba que a esa altura ni siquiera se olvidó de llamar a la señorita, así que parece que le ha cogido gusto a la señorita Wang y por lo tanto este piensa robarle su cita para ver si este sigue orgulloso de sí mismo. El protagonista, levantándose, le preguntaba a la señorita que si gustaba de una cita, y mientras arrancaba una flor le decía que sus flores estaban listas y por qué no es sentarse y hablar, diciéndole así que la broma que le hizo en el auto hace un momento pareciera que la asustó bastante, así que le pide una disculpa por lo sucedido. La chica se detiene y piensa que ya que son todas citas a ciegas con gente rica, ¿por qué no elige a alguien con personalidad y espíritu de maestro? Y así, acercándose al prota, le decía que aceptaba la propuesta y por el bien de su sinceridad le dará la oportunidad de disculparse y compensarlo. Sin embargo, esto pareciera no gustarle mucho al chico, el cual le termina diciendo a la chica que si sabe lo que estaba haciendo, ya que después de todo este estaba peleando con el prota por su culpa y que si acaso no lo estaba insultando haciendo eso.
cosa que hace que la chica le responda que en primer lugar este no lo hacía por ella, sino por su propia cara y que aparte no le pidió que empezara una pelea con el prota, pero él mismo, no conforme con eso, le decía a la chica que estaba bien, ya que este no se atrevía a meterse con el prota, pero con ella sí, diciéndole a la misma que no se atreva a sentarse con el prota, ya que si eso pasa lo avergonzará y por lo tanto, si es así, esta tenía que pensar en lo que le pasará. Sin embargo, el prota, mientras sentaba a la chica, le decía a la misma que puede sentarse y comer con tranquilidad, y que si hay alguna mosca que le estaba molestando, éste la ahuyentará. No obstante, el bastardo se le lanza a la chica con la intención de pegarle. Sin embargo, el protagonista lo termina deteniendo. Esto mientras le decía que era tan insípido que incluso quiera golpear a una mujer. El gerente Chen también decía que no iba a permitir que golpeara a una mujer, y así, después de que el pelirrubio termine de dar la orden, los de seguridad terminan por sacar al chico del lugar. Y estando solos, el protagonista decide presentarse formalmente diciéndole que su nombre es Yan Chen y era un placer cenar con la señorita Wang. La misma también termina presentándose como Wang Yayi, diciéndole al prota que eliminará la mala crítica más tarde, cuya cosa el protagonista sonriendo le responde que no la borre, ya que las malas críticas son un recuerdo de su encuentro especial, diciéndole así que mejor tenían que brindar. Las personas que se encontraban mirando a lo lejos solo pensaban que si esa era la arrogancia de los ricos, diciendo que el prota arrebató directamente la cita ciega de la persona que lo eligió, mientras que el hombre solo pensaba que era bueno tener dinero. Claro, con dinero lo puedes todo, casi todo. La chica, para saber un poco más del protagonista, le pregunta sobre su familia, cuya cosa hace que se le responda que sus padres murieron inesperadamente hace muchos años y que ahora era un conductor de transportes. Y como la chica le preguntó sobre su vida, el protagonista también le hace la misma pregunta. Esta le responde que su ciudad natal es Sioux City y actualmente trabajaba en una tienda de lujo, diciendo que tuvo unas citas ciegas porque quería quedarse en la ciudad, cuya cosa hace que el prota grite que todo el mundo tiene derecho a una vida mejor y no es una vergüenza que una mujer dependa de un hombre. Esto mientras pensaba que en comparación con su exnovia, la señorita Wang era muy sincera, ya que no era el tipo de persona que se para arriba y abajo. La chica, después de varios tragos, le decía al prota que si éste sabía por qué tenía tantos prejuicios contra él cuando se subió al coche, diciéndole al mismo que la razón es porque tuvo dos citas ese mismo día y el hombre frente a ella era bastante bueno al principio, pero en realidad quería besarla mientras miraba el cine en la oscuridad. No obstante, el protagonista le termina diciendo que si le gustaba definitivamente no le negaría que la bese, pero la chica no concuerda con él mismo, ya que ésta pensaba que no tenía nada que ver con verse bien, ya que si alguien se besa por primera vez en la primera cita, seguramente sería peor la próxima que se encuentren, cosa que hace que el protagonista le responda que besarse no tenía nada que ver con la cantidad de veces que se encuentren, sino depende completamente de la atmósfera y el sentimiento que tienen, diciendo que incluso es posible hacer cosas en la primera reunión siempre y cuando el ambiente sea el adecuado y haya sentimiento. Pero la chica le decía que no lo cree, ya que como alguien podría estar dispuesto a besar a alguien la primera vez que se conocen. Estas palabras hacen que el prota se ponga de pie y para demostrarle a la chica que estaba completamente equivocada, este termina por acercársele para luego proceder a darle un beso ricolino. En verdad que el protagonista es todoterreno, no pierde el tiempo. Seguimos. Luego del beso, el protagonista le decía que se tome su tiempo y simplemente tenía que cargar todo a su cuenta, diciéndole así que se iba a la habitación 1208 a descansar. La chica, la cual estaba un poco confundida, se preguntaba que por qué no se resistió cuando el prota la besó hace un momento, preguntándose así que si acaso el prota quiso decirle el número de la habitación a propósito. Y en la habitación del protagonista, él mismo se encontraba saliendo de la ducha, cuando de repente escucha que alguien estaba tocando su puerta. Ese alguien no era ni más ni menos que la chica, la cual no perdió tiempo para lanzársele al prota y besarlo.
Y así, mirando al protagonista con una carita, la cual a simple vista reflejaba que quería que le den como cajón que no cierra, le decía al prota que tenía mucho calor. Sin embargo, el protagonista le decía que eso era porque estaba borracha, pero la misma provocó al protagonista a tal punto que él mismo no pudo resistir. Y como todo macho alfa que se respeta, toma a la chica en sus brazos y la lleva hacia su habitación. Y así el prota le termina cumpliendo su deseo y termina dándole como cajón que no cierra. Al día siguiente, el prota al despertar se dio cuenta de que la chica ya se había ido. No obstante, la chica le dejó una carta, la cual le decía que lo hizo bien anoche y su hermana estaba muy satisfecha y los 3.000 yuanes que estaban sobre la mesa eran su tarifa de servicio y podía usarlo para recompensar. Diciéndole así que no salga por un tiempo ese mes y que recargue su energía y espere a que ella pague su salario el próximo mes y luego lo cuidaría por la noche. Dios mío, esta chica al parecer quiere repetir. Pasamos al edificio financiero Aishan, cuyo edificio era donde el protagonista trabajaba antes. El prota le decía al gerente que fue a recoger algo y su nombre es Yan Chen. Él mismo, al escuchar el nombre del protagonista, se levanta rápidamente, esto para saludarlo y decirle que era el gerente de la oficina de administración del edificio. Luego de que el gerente haya saludado al prota, este procede a pasarle unos documentos donde se encontraban todas las pertenencias del prota. El gerente le decía al mismo que si quería puede comprobarlo y si hay algún problema lo solucionará enseguida, cuya cosa el protagonista le responde que no era necesario, ya que estaba seguro de que el gerente es una persona disciplinada y no tocaría sus cosas, y por cuya razón le dice al mismo que necesitará su ayuda para gestionar el edificio en el futuro. El gerente le dice al prota que no había de qué agradecer y llamando a las chicas procede a saludarlo al prota como se debe y de parte de las chicas nos dejan ver un panorama muy agradable, claro que sí. Luego del saludo, tanto el prota como el gerente se encontraban en el ascensor, esto para ir a la oficina donde el prota trabajaba antes. Sin embargo, el gerente le decía al prota que lo sentía mucho, pero un cliente tiene una cita ese día para preguntar por el alquiler y por cuya razón no va a poder acompañarlo por varios minutos. El prota le dice que está bien, que no había problema, que podía tomar la llamada ya que le entraría primero. Y estando dentro de la agencia de publicidad, el prota al entrar procede a saludar a sus antiguos compañeros, cosa que hace que este chico de gafitas se le acerque diciéndole que por qué ha renunciado, que si acaso lo podía ayudar a pedir un favor al señor Chang o al señor Lee. Cuya cosa el protagonista le responde que no gracias, ya que no necesitaba eso. Y así, gritando por todos los altos, el protagonista decía que fue a pedir su salario y que dónde estaba Chan Jin Yang, que si acaso se estaba escondiendo en la oficina. No obstante, el señor Chan termina por salir, esto mientras le preguntaba al mismo que por qué gritaba tanto, preguntándole que qué clase de lugar cree que es este, cosa que hace que el prota se gire y le diga al mismo que pensaba que no iba a salir, preguntándole así que si estaba listo para la comisión que le debe. Palabras que hacen que el pelón arrogantemente le diga que si quería una comisión puede volver a trabajar en ese mismo instante y si hacía al menos una venta cada mes le pagarías 10.000 yuanes. El prota le dice al mismo que por qué hablaba como un idiota, ya que éste le había prometido una comisión del 20% en caso exitoso sin condiciones. El pelón le responde al mismo que dónde estaban las pruebas, que si acaso tenía pruebas de que él había dicho eso, cuya cosa el protagonista aprovecha para preguntarle a todos que si habían escuchado eso y que la prueba estaba en el corazón de todos. Sin embargo, mirando seriamente a sus empleados, les preguntaba a todos que si acaso había dicho 20% de comisión, cosa que hace que uno de los trabajadores termine por pararse para decirle que cree que el prota escuchó mal. El prota, mientras miraba de lejos, se preguntaba a sí mismo que si acaso esa persona sabe que su hoy es su mañana. Los pensamientos del prota son interrumpidos por el trabajador nuevamente, quien le decía al mismo que el señor Chan había sido muy amable con él, así que debía de darle las gracias y volver al trabajo como un buen chico, cosa que hace que el pelón le diga al prota que así era, diciéndole que lo valora como talento y que esa era su única oportunidad de volver. Diciéndole así que vuelva a su asiento y se ponga a trabajar, ya que tenía que bajar a hablar con la dirección para renovar el contrato. Preguntándole así al prota que si acaso cree que es tan fácil para el jefe mantener a tantos empleados,
cosa que hace que el lambebotas del pelón le afirme que así era y que todos debían estar agradecidos con él por promocionarles una plataforma para mostrar sus talentos y darles las gracias. El prota no estaba de acuerdo con eso y le dice a todos que salió a trabajar para ganar dinero, pero ni siquiera le pagan lo que merece, que si acaso quería que éste agradeciera por esa tontería. Y mostrando su teléfono le decía a todos que había grabado todo lo que habían dicho y iba a solicitar el procedimiento de arbitraje. Sin embargo, como el pelón no quería que eso pase, le dice al peli azul que cierre la puerta y tome su teléfono. Y el peli azul, como buen perro faldero, le termina diciendo que está bien y así termina por cerrar la puerta. No obstante, el gerente, el cual se encontraba afuera hablando por llamada, se preguntaba a sí mismo que por qué estaban cerrando la puerta, que si acaso le pasó algo al nuevo dueño, refiriéndose al protagonista. El pelón le decía al prota que borre la grabación inmediatamente y si lo hace lo dejaría ir. Y así el pelón procede a tomar un ordenador para luego lanzarlo contra el piso destrozándolo al instante. Y mirando al prota le decía que todo el mundo pudo ver cómo este había destruido su ordenador y por lo tanto le habían descontado el sueldo. Pero el prota, mientras señalaba su teléfono, le decía que todavía estaba grabando, así que lo tiene todo. Y es que además su teléfono tiene una función llamada copia de seguridad en la nube, preguntándole al mismo que si acaso no lo sabía y si quería borrarlo de su teléfono todavía estaba respaldado, algo que hace enojar al pelón. El peliazul le decía al pelón que no había sentido hablar con el prota y que debían de darle una paliza primero y luego tenían que destruir las copias de seguridad, diciendo así que cuando termine diga que había ido a destrozar sus ordenadores y le obligaron a someterlo. Sin embargo, antes de que éste hiciera algo, es interrumpido por alguien que estaba tocando la puerta. Ese alguien era ni más ni menos que el gerente, el cual decía que estaba buscando al señor Yang, preguntándole así que por qué cierran la puerta en pleno día y que si acaso no le hicieron algo al señor Yang. Pero este confundido se preguntaba o le preguntaba que cómo que el señor Yang, que cuál señor Yang. Pero el gerente, señalando al protagonista, le decía que quién más podría ser, que el señor Yang estaba de pie allí, diciéndole al mismo que el prota es el nuevo propietario de su edificio, preguntándole así al pelón que si acaso pensaba hacerle algo malo a su nuevo propietario. Pero el pelón no se podía creer eso, preguntándose a sí mismo que cómo que el nuevo jefe. El gerente, mientras se acercaba al prota, le preguntaba al mismo que qué acababa de pasar, diciendo así que sentía llegar tarde ya que no debió tomar esa llamada, cuya cosa hace que el prota le responda que estaba bien ya que éste había llegado en el momento adecuado. El pelón le preguntaba al gerente o el director Chen que qué quería decir con que el nuevo jefe es el prota, cosa que hace que el gerente le argumente a todos que el prota se había gastado $2.000 millones en comprar el edificio financiero Aishan y que ahora él era quien estaba a cargo. Estas palabras dejan a todos boquiabiertos, quienes se preguntaban que entonces para qué el prota fue a trabajar, que si acaso fue a experimentar la vida como un niño rico y que aparte ayer había dejado su trabajo y hoy compró el edificio y que estaba claramente claro que el prota buscaba venganza. El pelea azul acercándosele al gerente le preguntaba que si acaso no había la posibilidad de que se haya equivocado, ya que simplemente el prota tiene el mismo nombre que su nuevo jefe, pero este enojado le gritaba que si acaso lo estaba llamando ciego, preguntándole al mismo que si acaso este siquiera sabe quién es el jefe. El pelón, acercándose al protagonista, amablemente le decía que no se enfade ya que lo había entendido mal y que era cierto que este había hecho algo malo y debe ser castigado, y por cuya razón decía que iba a duplicar la paga que le corresponde al prota, diciendo así que debían dejar atrás todo eso malentendido, o bueno, todo ese asunto. El gerente al escuchar esto le preguntaba al prota que si acaso había trabajado allí y que si todavía le deben salarios, cuya cosa el protagonista le termina por afirmar. El gerente, al ver cuyos actos del pelón, le decía al mismo que sus contratos establecen claramente que deben actuar de buena fe y conforme a la ley, o de lo contrario tienen derecho a rescindir el contrato y reclamar hasta el triple del alquiler, preguntándole al mismo que si acaso había olvidado esa cláusula.
El prota interrumpe la conversación para preguntarle al mismo que si acaso existe tal cláusula, y si es así, entonces tenía que escuchar esto, y así le muestra la grabación donde el pelón le decía que podía volver a trabajar allí y le daría 1000 yuanes, y si es realmente al menos un trato cada mes. El pelón, al ver que no tenía más salida, le dice al prota que no tenían que romper el hielo y le pagaría 3 veces la comisión, diciendo así que puede borrar la grabación y asunto cerrado. Pero el prota le termina diciendo que no, que solo quería lo que le corresponde y no quería ni un centavo más. Y así mientras se marchaba le decía al gerente que lo dejará a cargo y dejará que él se encargue de que él esté satisfecho, cosa que el gerente le termina respondiendo que no debía de preocuparse, ya que se asegurará de que esté bien hecho para él. Sin embargo, antes de irse, alguien le termina gritando que debía de detenerse, y este alguien era el pelón nuevamente, quien le decía al prota que ya había cedido ante él y no había la necesidad o razón para liquidarlo, diciéndole así que lo hace pensar que no caerá en sus manos en el futuro. Pero el prota sonrientemente le responde que nunca ha sido de las personas que se dejan al descubierto, así que ¿por qué crees que iba a dejarlo si lo pensaba tanto? Sin embargo, el pelón, no conforme con esto, le decía a todos sus empleados que quien pueda conseguir el teléfono del prota le recompensará con 50,000 yuanes. Sin embargo, ninguno de sus empleados se atrevió a mover un solo músculo, algo que hace que este desesperado diga que entonces le dará 100,000 dólares en efectivo si consiguen el teléfono del prota y que además el salario lo duplicará. Sin embargo, nadie se atrevió a decir nada ni mover nada. El prota le pregunta al mismo que si acaso él cree que sus palabras aún tienen credibilidad, diciendo así que ni siquiera le da la comisión que se supone que le corresponde por un trabajo que hizo, que cómo piensa duplicar su promesa, que si acaso cree que eran todos estúpidos. El gerente, al ver cómo se estaba tornando la situación, decide llamar al personal de oficina y de seguridad del edificio para que vayan a la planta 15 inmediatamente. Al rato terminan por llegar los de seguridad. El gerente le decía al pelón que ahora quiere ver quién se atreve a ser cruel con el prota. Sin embargo, no se atreve a decir ni una sola palabra, ya que saben la situación que se encuentra en el momento. El prota, por su parte, le dice al gerente que dejará todo en sus manos, algo que termina diciendo que no tenía que preocuparse, ya que se asegurará de que eso se haga maravillosamente para él. El prota le terminó diciendo a todos que iba a ajustar cuenta con el pelón, así que por qué no se vengan y recuperan lo que se merecen, y si no lo hacen en ese momento no recibirán nada cuando lo multen y quiebren. Palabras que hacen que todos en la oficina se alboroten diciendo que ese pelón lo había hecho trabajar horas extras sin pagarlas. Y el peleazul, el cual es el faldero del pelón, se ponía en contra del mismo afirmando que así era y a menudo le descontaba o le descontaba el sueldo sin motivo. Pero el protagonista mientras lo veía solo pensaba que era un perrito faldero caprichoso. Luego de un rato, mientras el pelón recogía sus cosas, le decía al prota que había arruinado su vida y no lo dejaría que se salga con la suya. Cosa que hace que el prota le responda que se había arruinado él mismo y no tenía que culpar a nadie más, diciéndole que hay leyes en este mundo que deben ser cumplidas. El prota, dirigiéndose hacia los empleados, le decía a todos que iba a abrir una agencia de publicidad próximamente e iba a utilizar esa oficina, preguntándole así a todos que si alguien quería ir con él, algo que hace que todos quieran apuntarse. El prota, mientras miraba al peleazul, le preguntaba que si acaso no era el sirviente del pelón, que por qué hacía tanto alboroto diciéndole que no era bienvenido y debía de irse. Pero él mismo, rogándole al mismo, le decía al prota que si iba con él al juicio laboral contra el calvo, que si acaso quería ir con él o quedaría con él. Sin embargo, el protagonista no le hace caso y solo lo termina echando fuera del edificio. Y así, luego de un rato, el protagonista termina de hablar con todos los empleados. Ya cuando el protagonista se iba, estos terminan haciendo una reverencia hacia él mismo. Luego de un rato, mientras el prota se dirigía a su auto, decía que ya que terminó con su venganza, entonces tenía que ir a trabajar. Y al entrar al auto, inmediatamente le termina llegando una notificación de que tiene un nuevo pedido. Y sin más, el protagonista termina por irse. Esto mientras decía que debería de tomar el camino, ya que sin ganancias no hay ganancia.
Al llegar al lugar, el prota se percata de que la persona que tiene que recoger era la chica que estudiaba con él en su universidad y pensaba que eso no era simple casualidad. La chica al entrar al auto inmediatamente reconoce al prota, preguntándole al mismo que si acaso él es Yang Chen, cosa que el prota le responde que era una gran coincidencia que se hubieran encontrado, preguntándole a la misma que si acaso estaba saliendo con su novio. Cosa que hace que la misma diga que la deje presentarse, o mejor dicho, que deje que ella lo presente, diciendo que ese es su novio Chan Yang-kun. Y así también le dice a su novio que el prota era su compañero de clase en la universidad y que en ese entonces era un estudiante destacado en su universidad, sin mencionar lo hermoso que es, cuya cosa hace que el novio de la chica le pregunte al prota que si es cierto que era muy popular entre las chicas. Cosa que esta termina respondiendo por el prota diciendo que no era popular, pero que le gustaba demasiadas chicas, pero era una pena que tenía novia. Y para molestar un poco al prota le preguntaba al mismo que en dónde se encontraba su novia, preguntándole al mismo que cómo estaban. A lo que el prota pisando el acelerador le decía que ya habían roto. La chica le decía que era una pena pensar que rechazó a tantas chicas por ella, diciéndole al mismo que si acaso se arrepentía, cosa que hace que el protagonista le diga: acabo de rechazarte, ¿hay necesidad de preguntar eso? Tómalo ahí por preguntona, así se hace. Sin embargo, la chica le decía que eso no era lo que ella quería decir y tenía que agradecerle, ya que si no lo hubiera rechazado iba a vivir una vida dura con él. El novio de la chica también le preguntaba que si acaso también a ella la regañó, la rechazó, cuya cosa esta le responde que así era, que se le confesó al prota a los 19, pero la acabó rechazando. El prota le decía a la misma que había pasado tanto tiempo que olvidó lo que dijo, y si dijo algo mal, pide disculpas por ello. El novio de la chica, mientras agarraba el prota por el hombro, le decía que quería ver cuán sincera es su disculpa, diciendo así que a su empresa le falta un empleado que generalmente es responsable de servir el té y el agua y de la limpieza, preguntándole al mismo que por qué no deja de conducir un servicio de transporte de automóviles en línea y se va con él a su empresa. Palabras que hacen que la chica le aldee de su novio, diciéndole al prota que su novio es el gerente de planificación de Yuan y si iba a trabajar con él puede pedirle que lo cuide. Sin embargo, el prota lo termina rechazando, ya que para él es mejor conducir un Uber y no necesita trabajo administrativo. La chica al escuchar eso termina por cambiar la conversación y le pregunta al prota que qué hacía con la ventana abierta, diciéndole al mismo que la cierre y encienda el aire acondicionado ya que había un calor tremendo. Sin embargo, el prota se niega a hacerlo, ya que la plataforma no obliga a encender el aire acondicionado y si acaso quería que lo encienda la misma debe decir algunas palabras amables hasta que él se sienta feliz. Estas palabras hacen que el novio de la chica le termine preguntando al prota que qué había dicho, que si no fuera por el hecho de que era un compañero de clase de la universidad de su novia, ya lo habría golpeado, diciéndole así que enciende el aire acondicionado en ese momento y que no lo obligue a hacerlo él mismo. La chica lo calma diciéndole que no sea impulsivo, ya que el prota estaba conduciendo y si lo golpeara se acabará todo si el auto pierde el control. La chica le pide al prota que como viejos compañeros enciende el aire acondicionado y si lo hace haría como que no pasó nada o de lo contrario sin duda alguna tendrá que hacerle una mala crítica y no podría culparle entonces. Pero el prota no se inmuta con esas palabras y le responde a la misma que no crea que puede asustarlo con malas críticas y si no le gusta el trato entonces debía de bajarse del auto. El novio de la chica, el cual se encontraba furioso, le decía al prota que debía de tener el auto en ese mismo instante y que debía de darse prisa. El prota termina deteniendo el auto. Ya cuando estos están afuera del auto, el novio de la chica termina por golpear el auto del prota. Esto mientras le decía que tenía que bajar del auto. Sin embargo, el prota sonrientemente le decía a los mismos que no quería salir del auto, ya que hacía mucho calor, diciéndole a estos que podían disfrutar lentamente del sol de verano allí. Y asimismo, literal, el protagonista lo termina dejando en medio de la calle o bueno, en medio del puente, cuya cosa hace que este proceda a sacar su teléfono para luego decir que iba a hacer una mala crítica y iba a llamarle para quejarse, ya que quiere dejarlo completamente desempleado.
Ay Dios, si este man supiera que cada crítica equivale a un regalo, claro está para el prota. El protagonista, quien iba en su auto, recibe la crítica del novio de la chica y al recibir la crítica el sistema lo felicita y lo recompensan con 2 millones en efectivo. El prota mientras sonreía se burlaba de la chica y su novio, diciendo que debía de ser agradable estar en el sol en el puente del río en pleno día. Pasamos con la chica y su novio, la cual se encontraba muy molesta, ya que el prota publicó la grabación en el grupo de la clase y ahora todos la culpan a ella, cosa que hace que el novio de la misma diga que quería quitarle la vida al prota, diciendo así que envió un mensaje o que le envió un mensaje al prota, diciéndole que debía de disculparse con él en el banquete en el Hotel Bauquín el domingo. Esto para que el prota pierda la cara frente a todos. Sin embargo, el protagonista, mientras veía el mensaje, solo decía que debía o dependía de él si le apetece o no ir a ese lugar o ese día. Más tarde el protagonista se encontraba haciendo otro pedido. El prota se encontraba hablando con su cliente preguntándole que en dónde se encontraba, ya que él se encontraba en el lugar acordado. No obstante, su cliente le decía que llovía demasiado, que cómo iba a llegar, que mejor fuera a recogerlo, cosa que el protagonista le responde que entonces debe de esperar ya que éste irá a recogerlo ahora mismo, y así toma un paraguas para dirigirse donde estaba su cliente o su clienta, y así saludando a una persona le preguntaba que si acaso era la señora Chan. La misma le respondía que sí, y al parecer esta chica salió un poco arrogante, ya que le decía al prota que había tanta agua en el suelo que no puede cruzar andando, que si acaso podía llevarla. Sin embargo, el prota le dice que lo siente mucho, pero no ofrece ese tipo de servicio a menos que tenga un problema en las piernas, cosa que hace que la chica le diga al prota que tenía que mirar sus zapatos nuevos, que por qué no lo llevaba a él, diciéndole así que mucha gente ha intentado cargar con ella y no ha tenido la oportunidad de devolverle el favor. Sin embargo, el protagonista nuevamente le dice que lo siente ya que no ofrece ese tipo de servicio y lo más que puede hacer es darle un paraguas y caminar hasta allí ella misma. La chica, arrebatándole el paraguas, le decía al prota que le sorprende su actitud. Y después de montarse en el auto del prota, al rato más tarde, estos terminan llegando a su destino. El prota le decía a la chica que ahora que habían llegado a su destino, podía bajarse con todas sus pertenencias, cosa que la chica le responde con un no, diciéndole al mismo que había demasiada agua en el suelo y podría ensuciarse los zapatos y no podía volver andando, así que tenía que subir el coche por ella. ¿Pero qué? ¿Qué acabo de leer? Wow, no, esto es increíble. Pero el prota le termina diciendo que eso es un auto, no un avión. Claro, ¿cómo va a subir el coche ahí arriba, No entiendo. Diciéndole así que cómo quería o cómo quiere que la lleve arriba, diciéndole así que ha conducido hasta la entrada del piso, así que puede bajar y dar unos pasos y estará allí. La misma, un poco molesta, le decía al prota que no le importaba, y por el simple hecho de estar en el negocio de los servicios debía de hacerla feliz. Diciéndole así que en ese momento se sentía muy descontenta con él, y iba a presentar una queja contra el prota, cuya cosa el prota le responde que está bien y que entonces salga del coche y se queje afuera. Pero la chica estaba negada y le decía al prota que no iba a salir del coche hasta que la lleve arriba. El prota termina saliendo del auto, esto mientras le decía a la chica que podía quedarse todo el tiempo que quiera, ya que este se iba a merendar. Cosa que hace que la chica salga del auto y le diga al mismo que solo tenía que esperar ya que iba a presentar una denuncia contra él. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el protagonista termina por montarse en el carro para luego proceder a arrancar y dejar a la chica atrás. Al parecer, esto fue un plan del protagonista para bajar a la chica. Qué buena idea. El prota mientras se reía decía que había todo tipo de pájaros en el bosque y todo tipo de gente extraña. Sin embargo, mientras el protagonista se percata de que no había té, en ese mismo instante o en ese mismo momento, el sistema termina felicitando al prota, ya que había recibido una mala crítica y una queja por su fortaleza. Y por lo tanto el sistema lo recompensa con 50 gramos de hojas de té secas del árbol madre, diciéndole al mismo que por favor abra el tronco para recuperar la recompensa del árbol madre.
Al prota, el sistema le parecía increíble. Sin embargo, le preguntaba al sistema que cómo se puede recompensar con solo 50 gramos, cuya cosa hace que el sistema o la chica le responda que ese producto es más caro que el oro, diciéndole así que la subasta anterior de 20 gramos superó los 200.000, una rareza que ahora está fuera del alcance de los ricos. El prota queda impactado con esa información, ya que no pensaba que ese té, o mejor dicho, esa hoja de té fuera tan caro. Luego de un rato, el prota procede a hacer un poco de té con las hojas que el sistema le había dado. Sin embargo, en ese mismo instante, el sistema le dice que se detectó que el pasajero dio una calificación negativa adicional y por lo tanto activaría unas recompensas de golpe crítico. Y así el sistema termina felicitándolo, diciéndole que el dueño ha ganado una villa número 1 en Bijan, pidiéndole así al prota que por favor tenía que esperar la recompensa mañana por la mañana en su casa. Las propiedades y las llaves y otros artículos serán enviados por correo al dueño. El prota, mientras entraba a su auto, pensaba que la villa número 1 del complejo de villas de Binyang fue una vez el edificio más alto con un valor de al menos 500 millones de yuanes, diciendo que es impresionante que llegara con una crítica adicional. Mientras decía que el té tenía un sabor realmente bueno. En ese momento el prota se percata de una chica, cuya chica termina por entrar al auto del prota. El prota le preguntaba a la chica que qué quería decir con esa acción, pero esa, mostrándole un fajo de billete, le decía al prota que conduzca, ya que si lo hace todo ese dinero será suyo. Literalmente lo estaba sobornando. Sin embargo, el prota no se deja y le dice que lo siente mucho, pero ese no es un taxi, sino un servicio de reserva en línea, y la misma debe realizar la reserva a través de la plataforma y cuando llegue su coche podrá subirse. Pero dado que no tiene una reserva previa, tendrá que bajarse y tomar otro medio de transporte, cosa que hace que la chica le diga al prota que si ésta le dice que maneje, entonces tenía que manejar. Sin embargo, mientras estos hablaban, una persona se acercaba al coche del protagonista, cuya persona termina por tocarle la puerta al prota, eso mientras le decía que abra la puerta del coche. La chica le decía al prota que no la abra y advirtiéndole que si abre la puerta entonces ésta lo mataría a mordiscos. El prota le pregunta que si acaso lo conocía, cosa que hace que ésta le responda que no lo sabía. Y como la chica no le quiso decir o no le quiso responder, el prota procede a preguntarle al bribón que si acaso se conocen, cosa que hace que éste le diga que es su novia, que si acaso cree que se conocen. Pero la chica enojada le pregunta al bribón que quién era su novia, diciéndole así que solo estuvieron en una cita a ciegas. El bribón enojado le decía a la chica que como que una cita a ciegas, diciéndole a la misma que su padre le debe 5 millones a su familia y su padre la sacó de deudas y que por qué se hace la tonta con él. La chica, dirigiéndose al prota, le decía al mismo que si acaso escuchó eso, ya que no son parejas y si el prota la entrega a él, la violará y el prota será cómplice de ello. El prota solo le dice que por qué no llama a la policía, que solo era un taxista y no quería involucrarse en la pelea entre ellos, cuya cosa hace que la chica alterada le pregunte al prota que por qué era un cobarde, que era un debilucho y no sirve para nada, pero el prota le termina respondiendo que como que cobarde, que si acaso no es su padre el más cobarde, diciéndole así que no tenía nada que ver con ella y no tenía ninguna obligación de protegerla. La chica, al ver que el bribón intentaba entrar, pegándosele al prota, le decía que por favor la ayude, pero el prota solo le dice que entonces tenía que llamar a la policía, cuya cosa hace que ésta diga que quiere llamar a la policía, pero aunque lo haga, su familia no puede permitirse devolverle el dinero. El bribón termina agarrando a la chica por el pelo a través de la ventana y le decía a la misma que la mataría en el coche. El bribón le termina diciendo al prota que abra la puerta y que lo dejase subir al auto y conduzca a los suburbios, y entonces dejará que este juegue después de que termine de jugar él. Sin embargo, el protagonista no le para bola y no le hace caso a sus palabras y termina por encender el auto para luego arrancar y dejarlo botado al chico. Él mismo, mientras miraba cómo se iban, solo decía que el protagonista tenía que esperar, ya que lo haría pagar por lo que le hizo.
Luego de que el prota haya sacado a la chica de un apuro del chico que le estaba acosando, la chica procedió a coquetear al prota, pero él mismo no cae en sus juegos y le dice que era inútil que lo piropee, ya que ella no le interesa para nada y la dejará en la puerta y podrá conseguir un taxi para volver a su casa. Sin embargo, de un momento a otro termina por aparecer el chico en su coche. El chico le advertía al prota que se detenga. La chica, al ver la situación, le decía al prota que por favor no la baje, ya que ese bribón iba por ella y si la atrapaba estaba realmente acababa. El prota, después de escuchar dichas palabras, con una gran maniobra logra perder al chico que lo seguía, algo que deja a la chica muy encantada, ya que le decía al mismo que aparte de guapo también era muy hábil. Sin embargo, al llegar a dicho lugar, el prota le decía a la chica que salga del auto, a lo que la misma, provocando un poco al prota, le decía que le estaba dando la oportunidad de llevarla a casa y que aparte le dará su primera vez en lugar de que ese bastardo se la quite. Uy, 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 qué suerte la del protagonista, ¿eh? Wow. El prota le pregunta a la chica que por qué tiene o tenía la sensación de que estaba jugando al cuento de hadas con él, diciéndole así que salga de una vez por todas del coche, cosa que hace que la chica un poco enojada salga. Esto mientras le decía cobarde y mientras se iba le gritaba que era un imbécil ciego. Pasamos a la villa Bianjin. El prota que se encontraba llegando a dicho lugar es recibido por una empleada. La misma le decía al prota que el certificado de producción, el contrato de transacción y la llave de Bianjin, la cual es la villa número 1, estaban todos en el certificado y que aparte ella personalmente lo llevará a la villa más tarde. El prota al entrar a dicho lugar le parecía genial, ya que lo tenía todo y solo tenía que traer algo de ropa y listo. No obstante, en ese mismo momento le termina por llegar una llamada, cuya llamada era del secretario del Consejo de Administración del Grupo Hotelero Todas las Islas. El secretario le decía al prota que necesitaba que asista a una reunión en la sede mañana por la tarde a las 3, cosa que el prota termina por aceptar. Al día siguiente el prota termina por llegar al grupo hotelero. Él mismo al llegar pedía disculpas por llegar tarde, esto mientras se presentaba como el señor Yan Chen, a lo que este mientras lo invitaba a sentarse le decía que no esperaba que su nuevo segundo accionista fuera tan joven, ya que pensaba que era un anciano. Luego de decir eso, el trabajador procede a presentar a los miembros del grupo hotelero, diciendo así que ese señor es Li Guangnon, presidente del grupo Todas las Islas, y este es el señor Chang Wu, presidente de Tianmu Inversión, y el tema de su reunión es la inversión de Tianmu en hotelero Todas las Islas. El prota al escuchar cuyas palabras se decía a sí mismo que Tianmu Inversión es la compañía de citas a ciegas de Guangyayi. El señor Li Guangnon termina por argumentar que ya que ahora se conocen tenían que ir directo al grano, diciéndole hacia el prota que sabía todo sobre su aventura con el hijo del señor Chan en el hotel. Y daba la casualidad de que el señor Chan también estaba allí, preguntando así que de qué querían hablar. Cuya cosa el señor Chan argumenta que espera que el prota no se ofenda por la falta de comprensión de los niños. Sin embargo, el prota le dice que no es verdad, ya que su hijo estuvo genial, preguntándole así que si acaso lo perdona, diciéndole que no lo culpe, preguntándole que quién es entonces, una tortuga ninja, cuya cosa hace que éste le diga al señor Chan que por el bien de su prometedor futuro, por favor denle un respiro y si no es posible entonces le pedirá a su hijo que le pida perdón al prota. Palabras que hacen enojar al mismo bastante. Esto mientras le decía al presidente que su hijo no hizo nada malo, que si acaso no podía defender a su cita cuando la acosaban. Sin embargo, el prota no le da mucha importancia a lo que decía él mismo y le pregunta al presidente que si hay algo más que deban discutir en esa reunión aparte de la inyección de capital, cosa que él mismo le dice que no, que ya se había acabado. El prota poniéndose de pie le decía que entonces dejará claro su actitud para todos, diciendo que no estaba de acuerdo con Tianmu para inyectar capital en toda la isla. Y así, mientras el prota se iba, el peliazul le preguntaba al mismo que si acaso se iba. Cuando finalmente el prota se va de la sala, el peliazul exclama que era tan arrogante, diciendo así que tiene mucho dinero para invertir en el hotel, que si acaso no se supone que debe complacerlo, preguntando así que por qué tiene
tiene que rogarle al prota, cosa que el presidente le responde que no se enfade, ya que los jóvenes siempre están un poco enfadados y que aparte hablará de ello con él más tarde, y el señor Chan lo discutirá con su hijo, diciendo así que si puede resolver un problema con una disculpa, ¿por qué no hacerlo? Cosa que hace que él mismo mientras se levantaba le responda que le parece bien, que volverá a hablar con su hijo. Luego de un rato el protagonista se dirigía a recoger su auto, sin embargo una persona por detrás le decía que por fin lo había encontrado, y la persona que lo había dicho era el matón de antes, el cual estaba rodeado de varios matones más. El prota le pregunta al bribón que por qué se encontraba allí, cosa que éste le responde que se lo había dicho antes, que si se llevaba a la chica lo desenterraría aunque tenga que hacerlo, cosa que el prota le responde que qué pasaba con eso, que si acaso quería pelear. El bribón le dice al prota que no había prisa, ya que estaba seguro de que le dará una paliza, pero no en ese momento, ya que en ese momento iba a destrozar su coche, ya que ayer lo echó de él. Todos los matones con bates en la mano proceden a destrozar el coche del prota, a lo que él mismo procede a sacar su teléfono y empezar a tirarle fotos. El bribón arrogantemente le decía al prota que no tenía que tomar fotos, diciendo así que se lo podía permitir, pero le llevará 1 año y medio pasar por el proceso legal, y si no puede llevar un Uber entonces verá lo que puede hacer para ganarse la vida. Al lugar termina por llegar un auto rojo. Del auto termina saliendo una persona cuya persona era la chica que el prota había llevado antes. La chica, mientras pensaba que el mundo es un lugar muy pequeño, le decía al bribón que si acaso había perdido la cabeza, preguntándole así que por qué destrozó el coche del prota, que si acaso no prometió quedarse con él hasta noche, preguntando así que qué sentido tenía eso. El bribón le responde a la misma que solo quería destruir al tipo, que si acaso se preocupaba por él, y señalando a la misma le argumentaba que si acaso se daba cuenta, ya que era tan baja que le atrae a alguien que solo conduce un coche de alquiler en línea. Pero la chica no se queda con la boca cerrada y le dice al bribón que su familia solo debe dinero a la de él, y mientras tenga dinero para pagarle a su familia, no lo mirará con una segunda mirada. Sin embargo, en ese mismo momento termina por llegar un chico, cuyo chico es el mismo que el protagonista había humillado en los primeros capítulos. El chico le decía al prota que parece ser que es un gángster, preguntándole así que qué había hecho para ofenderlo. Cosa que el prota le responde que era una larga historia, preguntándole al mismo que qué hacía allí después de la reunión de inyección de capital. El chico, mientras se sobaba su cara, le decía al prota que era su culpa, ya que su padre le dijo que le pidiera disculpa o no aprobaría la inyección de capital de su familia. El prota muy sonrientemente lo toma por su hombro y claramente se nota que el prota estaba tramando algo. El prota le preguntaba al chico que si acaso su familia tenía mucho dinero o era muy rica, cuya pregunta el chico le responde que por supuesto, ya que su familia tiene un total de $1.000 millones, cosa que hace que el prota, mientras señalaba al bribón, le pregunta al chico que si acaso lo conocía. El chico le dice al prota que ese bribón tiene varias empresas inmobiliarias en las que su familia ha invertido. El prota quería aprovechar este momento y le pregunta al chico que si acaso quería acabar de una vez por todas sin disculparse, cuya cosa hace que el chico le pregunte que si acaso quería que él se ocupe del bribón. El prota le comenta al chico que su padre es inteligente, diciéndole que mejor hagan un trato, diciendo así que si le presta dinero a la familia de Wang Qianning para emergencias, entonces estará de acuerdo con él. Y recuerden que el prota se refiere a la familia de la pelirroja. El chico le dice al prota que por qué no le presta el dinero, ya que tiene una participación del 28% en el hotelero Todas las Islas, valorada en más de $3.000 millones, preguntándole así que para qué necesita 50 millones. Pero el prota, señalando su auto, le decía al mismo que sigue conduciendo Uber y que si acaso no podía ver qué eso significa, cuya cosa hace que el chico quiera decir algo. Sin embargo, el prota lo termina callando. El chico, ya entendiendo la situación, le decía al prota que puede decirle al padre de la pelirroja que traiga a alguien a su oficina mañana a las 9 de la mañana para discutir los detalles, y claramente dijo todo eso en voz alta para que todos lo escucharan.
El prota, mientras se le acercaba a la pelirroja, le decía a la misma que llevó a la gente a Tianmu para invertir en Tianmu antes de las 9 de la mañana y habló con ellos sobre el préstamo, diciéndole así que el señor Chan Tianmu ya ha aceptado y que si estaba dispuesta ellos pueden discutirlo. La misma, lanzándosele al protagonista, muy feliz le decía que por fin se había dado cuenta, ya que pensó que no podía traerlo con sus largas piernas. El bribón, acercándosele al chico, le preguntaba que cuál es la situación, que por qué su familia prestó dinero a la familia de la pelirroja, que si acaso trata de meterse en su camino, cuya cosa hace que el chico se le acerque al bribón, esto para decirle que no es que no pueda llevarse bien con él, es que el prota es el segundo accionista del hotelero todas las islas, preguntando así que si acaso ya entiende lo que estaba pasando. Después de escuchar esas palabras, el bribón termina por lanzar el bate, esto mientras se lamentaba y decía que seguramente el prota es un joven de una gran familia que ha salido para ganar experiencia. Los matones que andaban con él le preguntaban al mismo que qué debían de hacer, ya que habían disgustado al joven amo de una gran familia. Él mismo, mientras se le acercaba el prota, le decía que por qué no le había dicho que era el segundo accionista del grupo hotelero, diciendo así que si lo hubiera dicho antes no hubieran tenido un malentendido tan grande, a lo que el prota le responde que si acaso este cree que todos son como él y quieren que todo el mundo sepa que es el hijo de Chan Yang-gu. Al lugar termina apareciendo policías preguntando que qué había pasado, que quién de ellos lo denunció, a lo que la chica, agitando su teléfono, le decía al policía que fue ella, diciéndole así que el coche de su amigo ha sido destrozado. Los matones que se encontraban con el bribón, señalando al mismo, le decían a los policías que destrozaron el coche pero que lo había ordenado él, y si quería arrestar a alguien tenía que arrestarlo a él. Cosa que hace que el policía se le acerque al bribón para decirle o para preguntarle que qué había pasado, que por qué destrozó el coche de alguien. Cosa que este responde que se llama Chan En-chi y su padre es Chan Yao-gu, presidente del grupo Yao-gu, y la razón por la cual destrozó el auto es porque el prota le había robado su novia, preguntando así que si acaso no debería darle una lección. El policía, mientras miraba un papel, decía que era cierto, preguntándole así que si acaso estaba dispuesto a ofrecer una compensación, cosa que se responde que la indemnización es posible pero debe discutirlo o decidirla el tribunal. Sin embargo, el policía le preguntaba que si acaso era estúpido o qué, ya que si se trata de una decisión judicial no es cuestión de pagar dinero, ya que los daños intencionales a la propiedad ajena superior a $5,000 son delito, cosa que hace que el bribón nuevamente mencione que su padre es Chan Yao-gu. Sin embargo, al policía no le importaba esto, ya que le decía que no le importa quién es su padre, ya que había cometido un delito al dañar la propiedad de alguien, diciendo así que piense cómo va a arreglarlo. Él mismo le responde al policía que está bien, que se ofrece a pagar el coche ya que no necesita dinero, preguntándole así al prota que entonces cuánto necesita, que si acaso son suficientes $100,000. El prota le responde, o bueno, le pregunta que si acaso él dijo que aceptaría un acuerdo privado, diciéndole así que él tenía razón y que el tribunal tenía que decidir, cuya cosa hace que el chico mientras señalaba al prota le decía o le pregunte que si 100,000 es demasiado poco, que qué tal 200,000. Diciendo así que su coche solo cuesta 100,000 nuevo y no debía ser demasiado avaricioso, pero el prota le responde que no se trata de dinero, que solo quería justicia, cosa que hace que se le pregunte al prota que si acaso quería asustarlo, diciéndole así que no importa que tenga antecedentes penales, diciéndole al mismo que no necesita encontrar trabajo ya que solo tiene que esperar su herencia, argumentando así que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Sin embargo, él mismo termina siendo llevado por la policía y mientras se lo llevaban, los policías decían que el chico era demasiado arrogante. Por lo que ya estando en la estación de policía, el padre del chico termina por llegar al lugar. El padre del chico le decía al prota que solo tenía que nombrar un número a su antojo, cosa que hace que el prota le argumente que los dos estaban muy unidos, ya que tenían el mismo enfoque para resolver los problemas, y ni una sola palabra de disculpa, y no iba a llegar a un acuerdo con él, ya que iba a pelear ese caso. Sin embargo, él mismo no quería rendirse y le ofrece 500,000 al prota, preguntándole así que si acaso es suficiente, pero el prota gritándole le dice que si acaso no había dicho que no se trataba de dinero, que por qué no lo entendía.
Pero el padre del chico seguía insistiendo y ahora le ofrece 1 millón, diciéndole al mismo que no iba a dar más que eso, preguntándole así que si acaso cree que habría hablado de eso con él si la empresa no hubiera salido a bolsa en un momento tan crítico, argumentando así que no sea tan arrogante. Sin embargo, a pesar de la suma de dinero, el prota no le hacía caso a sus palabras y le preguntaba al policía que si ya podía irse, a lo que éste le responde que sí, pero que tenía que firmar el acuerdo de no aceptar la medición, ya que seguían o seguirán el procedimiento legal. No obstante, cuando el prota se encontraba filmando, el padre del chico, mientras agarraba la hoja, le decía que espere un momento, que si deja una línea en la arena, este podrá volver a verlo una vez más, diciéndole así que aún era muy joven y no debía de estrechar su camino. Pero el prota, mientras le quitaba la hoja de su mano, le decía que si había terminado, entonces tenía que soltarlo, diciéndole así que desde que tenía 15 años había recibido muchas amenazas de sus prestamistas, que si acaso este cree que sus amenazas van a funcionar con él. Y mientras se iba, le decía al mismo que lo veía en el tribunal, cosa que este dice que solo tenía que esperar y verá. Luego de eso, el prota se dirigió a un lugar que al parecer venden casas. La chica, mientras le pasaba algo, le decía al prota que las fotos de la casa han sido tomadas y aquí o allí estaban sus llaves, preguntándole así que si tiene alguna idea sobre los precios. Cosa que el prota le responde que no, pero el precio se fijará en función del mercado. Y mientras el prota se iba, le decía a la chica que le daba o le dejaba la casa y que si necesitaba algo solo debía de llamarlo. Ya estando fuera, mientras se encontraba caminando por la ciudad, se decía a sí mismo que debía de comprar un coche lo antes posible, ya que no puede permitirse perder el tiempo como Uber, preguntándose a sí mismo que qué tal comprar un coche de nueva marca. Sin embargo, en ese momento, él mismo es interrumpido por un mensaje, cuyo mensaje era del sistema, el cual le decía que el sistema detecta que el propietario ha recibido una mala crítica adicional, lo que desencadena un golpe extra. A lo que el prota, muy emocionado, le pregunta al sistema que qué es, que si acaso es otra cosa buena, cosa que hace que el sistema, mientras le dé un beso en la mejilla, lo felicite por obtener el automóvil de lujo de edición ilimitada HT, y que aparte parece un automóvil común, diciendo así que es el más adecuado para que el propietario conduzca un automóvil para Uber, y que por favor le pida al propietario que recoja el coche del garaje subterráneo en ese momento. Y mientras la chica le entregaba la llave, el prota decía que la chica del sistema era la mejor, halagándola así por sus hazañas. Y después de tomar la llave decía que iría a su casa a descansar y volvería a jugar mañana. Ya estando en su casa, el prota se encontraba afuera disfrutando de una hermosa vista, ya que la villa del mismo se encontraba junto al río. Esta chica se encontraba mirando al prota desde lejos, cuya chica es la propietaria de la Villa 8, Shue Jin-non, quien volteando le decía a su empleada que le había pedido que averigüe sobre el dueño de la Villa 1, que si acaso lo había hecho, cosa que ésta responde que le preguntó al guardia de seguridad y le dijo que el propietario de la Villa 1 era muy joven, pero conducía un coche muy ordinario y no parecía en absoluto un hombre rico. Palabras que hacen que la chica diga que con tan bajo perfil podría ser el hijo de una familia grande. Y ya con esto en mente le dice a su empleada que le lleve al prota un par de botellas de vino para que le hiciera una visita, pero que no hiciera ninguna pregunta especial sobre su vida. Solo tenía que saber que estaban en la Villa 8. Ya cuando cae la noche, alguien se encontraba tocando un timbre, cuyo timbre se encontraba en la casa de nuestro protagonista. Él mismo, cuando sale, le pregunta a quién estaba tocando, que si acaso podía ayudarle en algo. A lo que la chica, mientras saludaba al prota, le decía que era el ama de llave de la Villa 8 al otro lado de la calle y su dueña le había preparado un pequeño regalo y le había pedido que vaya a saludar a los nuevos vecinos. El prota, muy agradecido por el regalo, le decía a la misma que era muy amable, preguntándole así que cómo se llamaba su dueña, a lo que ésta le responde que su dueña se llama Yue Jin-non, preguntándole así al prota que cómo se llamaba este. El prota le responde que se llama Yan Chen, y cuando él mismo invita a la chica a pasar para que tome asiento, la chica termina por rechazar su amabilidad, ya que su dueña solo le pidió que fuera de visita y que aparte eran vecinos, así que podían cuidarse mutuamente en el futuro.
Y en la Villa 8, la chica le preguntaba a su empleada que cómo le había ido, cosa que ésta le responde que el prota era un hombre joven y apuesto y seguramente hijo de alguna gran familia, diciendo así que se fue después de darle el regalo y definitivamente iría a devolverle el regalo en poco tiempo, diciéndole así a la señorita que puede esperar tranquilamente. Pasando con el prota, él mismo mientras se tomaba una copa de vino decía que era muy temprano, que por qué no sale a dar una vuelta de 2 horas y luego vuelve a la cama. Y así después de varios minutos el prota termina por salir. Luego de un rato el prota termina por recoger a unos clientes. Esta chica al subirse con su novio le decía al prota que era un estudiante de la Universidad de Finanzas, que si acaso podía conducir hasta la entrada de la residencia femenina antes de las 10:30. Cosa que el protagonista le responde que según la navegación son 15 kilómetros y tomará por lo menos 20 minutos, así que es un poco difícil. El novio de la chica le decía al prota que el dormitorio de su novia cierra a las 10:30, que por favor le ayude a llegar más rápido. Esto mientras pensaba que lo había hecho deliberadamente, que tenía que dejar a su novia fuera esa noche y luego... Y con esto dicho, nos damos de cuenta que al parecer este chico no quería llegar a tiempo a la casa de su novia, ya que quería dejar amanecer a su novia afuera para poder hacerle cositas ricolinas a la misma. El prota mientras pisaba el acelerador decía que está bien, que lo haría justo a tiempo y podrían sentarse, cosa que hace que la chica le dé las gracias al prota. Sin embargo, su novio le decía al prota que no hable demasiado, ya que si no llega al dormitorio a las 10:30 no solo no pagaría, sino que tendrá que enviarlos de vuelta. Esto a la chica no le parece muy bien, ya que le pregunta a su novio que de qué estaba hablando. Sin embargo, él mismo acercándose le dice que solo estaba asustando al prota para que conduzca más rápido. El prota le dice a los mismos que no se preocupen, ya que si él dice que puede hacerlo es porque puede hacerlo, diciendo así que también se graduó de la Universidad de Finanzas y Economía y estaba familiarizado con las carreteras cercanas y 15 minutos es suficiente. Estas palabras del prota parecieran interesarle a la chica, quien le pregunta al mismo que entonces de qué departamento era, que cuál era su nombre. La chica se presenta como Lin Yao Yu y se especializa en inglés, diciendo así que no esperaba tal coincidencia que pueda encontrarse con el auto de un hermano. El prota mientras se presentaba con la chica es interrumpido por el novio de la misma, el cual le preguntaba que qué pasaba, que por qué no seguía el camino, preguntando así que por dónde iba, que por qué se había desviado. El prota le responde al chico que si sigue por la carretera principal no conseguirá volver, diciéndole así que puede ahorrarse 5 minutos tomando el atajo y llegará justo a tiempo a la puerta del dormitorio. Palabras que dejan al chico un poco deprimido, ya que sus planes se estaban viniendo abajo. La chica, muy emocionada, le decía al prota que parece ser que éste sabía moverse bien, preguntándole así que si puede añadirlo en BX. Al parecer, esto es una aplicación de comunicación o qué sé yo, similar a Messenger se puede decir, o a cualquier plataforma de comunicación, argumentándole que así se podrán poner en contacto con el prota directamente si es necesario. Luego de varios minutos, estos terminan llegando a dicho lugar. La chica mientras se bajaba del auto le daba las gracias al protagonista por llegar justo a tiempo. El prota al ver que su novio no se bajaba del auto le preguntaba al mismo que si acaso no se iba a bajar allí, cosa que este le responde que haría un pedido nuevamente, diciéndole así al prota que tenía que aceptar el pedido y continuar. Al teléfono del prota le termina por llegar una notificación del sistema diciéndole que tenía una nueva mala crítica. El prota mientras miraba al chico pensaba que acababa de hacer ese pedido esa misma noche y debe de haberlo dado el chico de la última fila. Y ya que el protagonista recibió una mala crítica, el sistema lo termina recompensando con una versión práctica de los Bajiwan con efectos inmediatos. ¡Ay, qué hermoso sistema! Hasta habilidades le dan para que aprenda a pelear. Y después de recibir la recompensa, el prota pudo sentir un tipo de poder muy agradable. El prota, dirigiéndose al chico, le preguntaba que qué quería decir con eso, ya que solo envió a su novia a las habitaciones a tiempo, que por qué le dio una mala crítica, preguntando así que si acaso había hecho algo mal.
cosa que el chico simplemente le dice que conduzca bien y no se distraiga, ya que se lo explicará más tarde cuando lleguen. Luego de un rato el prota termina por llegar al lugar y mientras estaba estacionado le pregunta al chico que ahora podía decirle el por qué hizo una mala crítica. Sin embargo, él mismo sacando su teléfono decía que ya podían venir. Al parecer esto fue una trampa del chico para emboscar al prota. Al momento terminan por llegar varios hombres con bates en la mano y pegándole al coche del prota le decían al mismo que salga, cosa que hace que el prota le pregunte al chico que qué quería decir con eso, cosa que este responde que se pasó todo el día con ella comiendo, bebiendo y divirtiéndose y retrasó deliberadamente hasta los últimos 15 minutos para ir al hotel con ella, diciéndole hacia el prota que si acaso no había dicho que no podía llegar a la residencia, pero tomó un atajo y le envió a casa. El prota le decía al chico que si son novios entonces ¿por qué molestarse con esa única noche? Y que además él mismo lo había incitado a que la lleve de vuelta tan pronto como subiera al auto y no sabía que este se estaba haciendo el difícil. Sin embargo, el chico mientras salía del auto le decía al prota que se deje de tonterías y golpeando el auto le decía al mismo que le había arruinado el día, pidiéndole así que salga del coche de una vez por todas. El prota mientras lo miraba pensaba que acababa de aprender Baji Quan y por lo tanto no debería ser un problema limpiar algunas basuras. Los bravucones al ver que el prota salió del auto le decían al mismo que tenía pantalones para salir del coche, diciendo así que iban a terminar pronto para irse a comer unas brochetas. Sin embargo, antes de que estos hicieran algo, el prota termina por detenerlo, algo que deja un poco confundido al bravucón. Este arrogantemente le decía al prota que si acaso tenía miedo, y si es así debía de arrodillarse y disculparse con él, y si lo hace lo dejará ir, cosa que el prota le responde que no es por eso, sino más bien es que había vigilancia en ese poste, así que sería malo si lo atrapan golpeándolo, pidiéndole así que vayan donde no hay luz, y se irán cuando hayan terminado y que además no quedarán pruebas, cosa que al chico le parece bien. Y estando en el callejón, el prota se gira rápidamente y al instante se escuchaban muchos gritos. Luego de un rato podemos ver cómo el protagonista le había dado una paliza a todos los matones. El cual se encontraba de pie pero muy golpeado, le preguntaba al chico que con quién se estaba metiendo, ya que ni siquiera tuvo que luchar antes de que lo derribara de un solo puñetazo, diciéndole así que era responsable de eso y iba a pagar todas sus facturas médicas. El chico todo asustado le decía que no sabía que el prota sabía pelear y que siente mucho dolor en su pecho y cree que el prota le rompió las costillas. En ese mismo instante es interrumpido por el prota, el cual le pedía que se le acerque, pero el chico le decía que no podía ya que parece ser que le rompió las costillas, diciéndole así que ya no puede golpearlo y si lo hace seguramente lo matará. El prota le dice que tenía que acercarse y debían de hablar sin golpearlo, cosa que él mismo termina aceptando. El prota mientras lo agarraba por el t-shirt le decía al mismo que cambie la mala crítica ya que es el primer pedido de su nuevo coche. Luego de que el prota se haya ido del lugar, la novia del chico lo termina por llamar, esto para preguntarle que si llevó a su novio y si es así le transferirá el costo del viaje. Cosa que el prota termina por responderle que no tenía que pagarle la tarifa y que mejor lo tome para los gastos médicos de su novio, ya que su novio llamó a algunos tipos para que le pegaran y por supuesto le devolvió los golpes y le hizo daño y además su novio no es una buena persona, aconsejándole así que mejor debería cambiarlo pronto. Un minuto después nos presentan como el chico estaba caminando todo mal herido. No obstante le termina por llegar una llamada cuya llamada era de su novia reclamándole el por qué le pidió a alguien que golpeara al prota. El mismo enfadado le responde que cuando se conocieron, ya que charlaban tan entusiasmados y acaramelados delante de él, preguntándole así que si acaso se puso a pensar en cómo se sentía, argumentando así que para su información acababa de darle una paliza que si acaso estaba preocupada por el prota, pero claramente sabemos que el que recibió la paliza fue él. Seguimos. La chica enfadada le pregunta que qué le pasa ya que no lo entendía, sin embargo él mismo no le responde y termina por colgar la llamada. Esto mientras decía que si no quiere una mala crítica entonces no lo hará, pero en su lugar presentará una queja y verá qué hará después de eso.
Inmediatamente pasamos con el prota. Él mismo, mientras se encontraba llegando a su casa, le termina por llegar un mensaje del sistema diciéndole que se ha detectado que el propietario había recibido una queja nuevamente y por lo tanto el sistema lo termina felicitando por tener la oportunidad de fortalecer la condición física general y el proceso durará 49 minutos y cuando el maestro esté listo puede dar la orden al sistema para fortalecerlo físicamente. El prota termina por agradecerle al chico por su tonta queja, ya que gracias a esa queja le ha dado otro gran regalo. Ya estando dentro de su casa, el prota le dice al sistema que comience a fortalecer el cuerpo, cosa que el sistema le responde que ha recibido su orden de empezar a fortalecer su cuerpo y que por favor espere, ya que todo el proceso durará 49 minutos y durante ese tiempo no debe interrumpir al sistema mientras se esté llevando a cabo el proceso, diciéndole así que el fortalecimiento comenzará en ese momento. 49 minutos después, el sistema termina por avisarle al prota que el fortalecimiento se ha completado y el propietario era libre de moverse ahora. Y a partir de ese momento, excluyendo factores externos como las almas, era el hombre más fuerte de la tierra. Literalmente, el protagonista se convirtió en un dios en su mundo. Sin embargo, el protagonista se percata de algo, y era que apestaba muchísimo, preguntándose así que cuál es la razón, cosa que lo hace preguntarse que si acaso esa es la legendaria limpieza de los meridianos, y si es así tenía que bañarse rápidamente. Al día siguiente, el protagonista, que se encontraba haciendo un poco de ejercicio, se topa con la propietaria de la Villa 8, Chue Jin-non. El prota termina por saludarle y le pregunta que si acaso era la señorita de la Villa 8, cosa que la misma le responde que así era, preguntándole así que si él es el dueño de la villa número 1, Yan Chen, cuya cosa el prota le responde que sí, y le da la gracia por el regalo anterior ya que le encantó muchísimo, a lo que la chica le responde con la misma amabilidad diciéndole que no había de qué, ya que se halagaba o se alegra mucho que le haya gustado. Luego de darse la mano, el prota procede a irse, cosa que hace pensar a la chica que era como se esperaba de un hijo de una gran familia. Mientras corría o bueno, trotaba, se preguntaba que ahora que ha conocido a Yue Jinon sería inapropiado no devolverle el gesto, pero ¿qué puede darle? Y ya que el protagonista anteriormente recibió un regalo del sistema, cuyo regalo, déjenme recalcarle que era las hojas de té, el prota decide por darle eso. Pasa el tiempo y nos trasladan con el prota, quien se encontraba tocando el timbre de la Villa 8, y al abrirle es recibido por la empleada de antes, la cual le pide que pase. El prota le dice a la misma que como no tenía nada que devolverle después de recibir su regalo anoche, tiene un poco de té en casa y que lo compartirá con ellos. La señorita Yujinon desde arriba le decía que tome asiento y le pide a su empleada que entretenga al prota con el Westlaker que compró la última vez. La empleada le dice a su señora que el prota acababa de decir que quiere compartir su té con ella, preguntándole que qué tal si lo prepara. La chica, muy feliz, le parecía bien y le pide a la misma que vaya y hierva el agua. Sin embargo, el prota le dice que lo prueben ellos, ya que no lo beberá, ya que tiene que apurarse a conducir el auto. Cosa que hace que la chica le pregunte al prota que cómo que un coche, preguntándole que a qué se dedica. Cosa que el prota le responde que ejecuta el servicio de transporte de vehículos en línea. Y sin más, el prota termina por despedirse e irse, dejando así a la chica pensativa, preguntándose que cómo que conducir un taxi en línea, que si acaso el prota no era un hombre rico. Luego de que el prota se haya marchado, la empleada le preguntaba a su señora que qué tipo de té era ese. La chica, al ver cuyas hojas, le dice a su empleada que tampoco lo había visto nunca, diciéndole que mejor lleve esas hojas de té a Lao On para que le echara un vistazo, ya que debe saber qué tipo de té es. Cosa que la empleada termina por aceptar diciéndole que ya iba de camino. Esta se preguntaba que si acaso puede un conductor de transporte pagar la villa número 1 y refiriéndose al prota le decía que era un hombre muy misterioso. Pasamos con el prota, el cual se encontraba recogiendo a alguien, cuyo alguien era la pelirroja, la cual estaba más deslumbrante que nunca. La misma le preguntaba al prota que por qué había cambiado a un coche tan ordinario, diciéndole que tiene que conducir un deportivo o algo así con su estatus. Y mirándolo le pregunta que qué le parece, que si acaso sus piernas son más largas y blancas ahora que se ha arreglado. Pero el prota solo le responde que si podía dejar de hablar, ya que tiene 99 puntos por no hablar y 59 puntos por hablar, pidiéndole así que se ponga el cinturón ya que iban a partir a su destino. Ya estando de camino, la chica le decía al prota que había hecho una reservación en el Ken Maris para llevarlo a cenar esa noche.
Sin embargo, el prota le dice que lo olvide ya que no tiene tiempo y tiene que ejecutar el servicio de transporte de vehículos en línea. Y aparte le pregunta a la misma que si acaso no quería emborracharlo y meterlo en un hotel, cosa que la misma le responde con una pregunta preguntándole que por qué era tan guapo, argumentando así que su padre le dijo que ya habían negociado el contrato y podían esperar a que los fondos llegaran a la cuenta mañana por la mañana, así que quiere invitarlo a cenar y agradecerle. Sin embargo, el prota le dice que ya ha recibido sus deseos, así que no necesita comer. No obstante, la chica le dice que ella, una chica de piel clara y piel hermosa, piernas largas, pechos grandes y cintura delgada, lo invita a cenar y en realidad la niega, preguntándole así que si acaso era hombre, ya que puede ser que haya algo mal con su orientación sexual. Y la verdad es que sí, gente, hasta yo pensaría eso, ya que cómo puede el prota rechazar a tremenda belleza. El prota mientras pisaba el freno le decía a la chica que ya habían alcanzado el destino y si no tenía algo más debía de salir del coche, cosa que la misma termina haciendo y desde afuera le preguntaba al prota que si acaso no le interesan las mujeres. Sin embargo, el prota no le responde nada. Pasa el tiempo y nos trasladan con esta chica la cual estaba siendo acosada por un hombre y que aparte esta chica había pedido un Uber. El acosador le pregunta a la chica que si todavía quería tomar un auto diciéndole que ni siquiera piense en ir a ningún lado si no paga. Pero la chica le decía que realmente no tenía nada que ver, ya que no es culpa de ella si la moto se cae y golpea su auto. Sin embargo, el chico no le cree sus palabras y le dice que lleva 10 minutos allí aparcado y ni siquiera se ha caído, pero pasa ella y se cae, que a quien quería engañar y si no paga le pegaría. El prota acercándose le pregunta al chico que si quería ir a la panadería de al lado para comprobar la cámara de seguridad, cosa que la chica concuerda con él ya que decía que debían de fijarse en la vigilancia. Este le dice al prota que ve que su coche todavía tiene una placa de matrícula temporal y cree que también es nuevo, diciéndole así que le aconseja que se meta en sus propios asuntos o de lo contrario lo dejará experimentar la experiencia de un auto nuevo que se estrella. Aunque el prota solo le responde que si acaso quería extorsionarlo para que no se atreva a ver el video de vigilancia, diciéndole así que no es apropiado que un hombre de 1,70 metros le quite el dinero a una niña, cosa que este le responde que qué le importa a él, que mejor se esté tranquilo y no haga el ridículo, cuya cosa el prota le responde que la chica llamó a su auto y si el pedido no ha terminado no puede tomar el próximo pedido, advirtiéndole así que la deje ir ahora o llama a vigilancia y descubre cuál es la verdad. No obstante, él mismo tomando un bate le decía al prota que lo crea o no destrozará su auto. El prota solo le responde que si puede pagarlo entonces se sienta libre de destruirlo, pero el chico le dice que solo es un auto ordinario y puede comprar 2 de sus autos y aún le quedan algunos años de dinero para gasolina. A lo que el prota le dice que entonces tenía que aplastarlo y no le dé más vuelta al asunto. Mientras se recogía la manga le preguntaba al prota que si acaso cree que no se atreve, cosa que hace que la chica le diga al chico que no involucre a otros en sus asuntos. Sin embargo, el prota termina por tomarla de la mano, esto mientras le decía que no lo detenga, diciéndole que lo deje, que lo aplaste, ya que ha enviado a algunos a la cárcel y no le importa enviar a otro. Por lo que sin más, el chico se lanza a golpear el auto del prota, esto mientras decía que si no lo hace se avergonzará de sí mismo, si no destruye su coche ese día. Sin embargo, él mismo termina por detenerse, esto mientras pensaba que afortunadamente vio las letras con ojos agudos o de lo contrario tendría que pagar más de 100,000 si ese palo se cayera. El prota le pregunta al mismo que qué pasaba, que qué estaba haciendo o qué estaban mirando, que si acaso no iba a aplastar su auto, pero el chico mientras soltaba el bate le decía al prota que lo siente mucho ya que tal vez fue el viento que derribó la bicicleta y golpeó su carro y no tiene nada que ver con esa pequeña belleza, diciéndole así que se la lleve y problema resuelto. El prota tirándole una mirada fría le preguntaba al mismo que qué pasa, que si acaso no había dicho que se menospreciaría a sí mismo si no destrozaba el auto. Sin embargo, este solo responde que todo es su culpa, diciendo así que suban rápido al auto y no pierdan su precioso tiempo con él. Y estando dentro del auto, la chica le daba las gracias al prota, ya que si no fuera por él estaría en problemas ese día. El prota le responde que no había nada que agradecer, ya que es el destino y si no hubiera llamado a su coche no la hubiera ayudado. La chica, un poco curiosa, le pregunta al prota que por qué el chico de repente fue tan cortés con él, cosa que el prota le responde que no sabe, pero que tal vez fue un repentino ataque de conciencia.
Luego de varios minutos, el prota termina por llegar a su destino. La chica, muy agradecida, le preguntaba al prota que cuál era su nombre, diciéndole así que ella se llamaba Chao Yun, argumentándole que ya es hora de cenar y sus compañeros de piso la invitaron a cenar ese día, así que por qué no la acompañaba. Propuesta que el prota termina rechazando, esto mientras le decía que no hace falta ya que ella tenía que divertirse con sus compañeros. Sin embargo, antes de irse, la chica le dice que entonces debería de agregarla ya que lo llamará de nuevo para la próxima, cosa que el prota termina por aceptar. Después de dejar a la chica, este decía que estaba realmente hambriento, por lo que luego de un rato el prota termina por llegar a un restaurante. El prota al entrar inmediatamente le termina llegando un mensaje, pero no era del sistema, sino era un mensaje de Chao Yun, quien le preguntaba que si ya se había ido de allí, diciendo así que estaba en la habitación 302, que por favor la tenía que ayudar, ya que no se siente nada bien y definitivamente pusieron algo en su bebida. Y al saber que la chica está en problemas, el prota rápidamente se dirigió a dicho lugar. Al llegar al lugar, el prota le decía a la recepcionista que si podría por favor ir a la habitación 302 y revisar qué estaba sucediendo adentro, ya que uno de sus compañeros de clase está adentro comiendo y aún no ha salido, cosa que la misma termina por aceptar diciéndole que lo hará inmediatamente. Sin embargo, en ese mismo momento, termina por aparecer la chica junto al bribón que le destrozó el carro al prota antes. La chica le decía a sus compañeras que por favor la suelten ya que quería volver a su dormitorio. Sin embargo, estas solo le dicen que no se preocupe ya que la llevarían de vuelta al dormitorio en ese momento. Cosa que hace que el prota proceda a patear una mesita cuya mesita termina por darle al bribón. Cosa que hace que este le diga al prota que era una gran coincidencia ya que no se lo podía creer que se hayan encontrado allí. Pero el prota solo le responde diciéndole que su padre es muy hábil ya que lo sacó tan rápido de la cárcel. Él mismo con una mirada amenazante le decía al prota que se quite de su camino ya que ese día no estaba libre así que lo dejará en paz. Y cuando estos procedieron a irse, el prota termina por detenerlo. Esto para decirle a las chicas que estaban sosteniendo a Chao Yun que son realmente tan buenas compañeras de cuarto para ella, que incluso trataron de emborracharla solo para llevarla a la cama de un hombre. Cosa que esta termina por responderle que no diga tonterías, ya que ellos son una pareja que ha tenido un conflicto y ha bebido demasiado. Sin embargo, el prota mientras le mostraba su teléfono le decía que si eso era cierto, ¿por qué ella le envió un mensaje pidiéndole ayuda? Cosa que deja sorprendido a los mismos. El bribón le decía al prota que tiene una relación con Xiao Yun, así que no vaya con esa miércoles de que le ha puesto algo a su bebida, advirtiéndole así que mejor debía de largarse. Cuya cosa el prota le responde que si eso era cierto, entonces llamaría a la policía y hará que un doctor vea si está ya saben que no puedo mencionar esa palabra, pero léalo ahí. O le han puesto algo a su bebida. El bribón mientras lo maldecía le decía que solo intentaba fastidiarlo y como ellos no estaban en buenos términos intentaba hacerlo eso para meterse con él. Y marchándose del lugar le decía al prota que solo tenía que esperar ya que jura que se vengará. La compañera de cuarto termina por soltarle la chica al prota, eso mientras le decía que ahora no era asunto de ellos ya que ellos se largaban de allí. El prota agarrando su rostro le decía a la chica que reaccione, pero la misma al parecer sí estaba demasiado borracha y solo le decía al prota que la lleve a otro cuarto o otro lugar. Él mismo mientras la tomaba en sus brazos le decía a la recepcionista o bueno le preguntaba que si podría darle una habitación privada, cosa que la misma le afirma. Y estando en la habitación, la chica le pregunta al prota que si ya la había salvado, cosa que este termina afirmando diciéndole que sí, y también preguntándole a la misma que qué fue lo que pasó. La misma le decía al prota que sus compañeras de habitación la habían invitado a cenar, pero cuando llegó a la habitación reservada se dio cuenta de que también estaba Shang Enshi. Así que cuando estaba a punto de irse le dijo que tomara un vaso de jugo, y allí fue cuando después de tomárselo se sintió mareada y extraña. El prota un poco molesto decía que obviamente le pusieron algo al vaso de jugo que le dieron, preguntándole así que qué iba a hacer ahora. Cuya cosa la chica mientras se levantaba de su asiento le decía al prota que eso es indignante e imperdonable y por cuya razón llamaría a la policía. El prota mientras sacaba su teléfono le decía que así es, ya que no pueden dejar que los malos se salgan con la suya, algo que la chica termina afirmando. Luego de un rato nos presentan cómo la chica se fue con la policía, esto para explicarle lo que había sucedido.
Pasa el tiempo y nos trasladan con el protagonista, el cual se encontraba llegando a su casa, y en cuya casa se encontraba esperándolo la empleada de la mujer de la Villa 8. El prota al verla le pregunta que qué estaba haciendo allí, cosa que la misma le responde que su señora le gustaría invitarlo a una taza de té y se preguntaba si le vendría bien. El prota le dice que agradece su amabilidad, pero estaba demasiado cansado ese día y quería descansar temprano, diciéndole así que regresará temprano mañana por la noche y espera que la señorita Shue y ella puedan ir a cenar a su casa, cosa que la empleada termina por aceptar. Esto mientras decía que entonces preparará algunos platillos para mañana. Pasando a la Villa 8, Yue Jin-non le preguntaba a su empleada que qué pasó, que si acaso no invitó al prota. La misma le responde que sí, pero que dijo que estaba demasiado cansado y quería acostarse temprano, pero las invitó a su casa a cenar mañana por la noche, cuya cosa hace que la misma diga que el prota no era una persona corriente, ya que todos los demás vecinos quieren ir a su casa todos los días, pero el prota es el único al que ni siquiera se puede invitar, y por cuya razón termina diciendo que le gusta esa manera de ser, y mañana por la noche encontrará la oportunidad de descubrir su verdadera identidad. Pasando con el prota, él mismo se encontraba hablando con Xiao Yun, la cual le decía al mismo que la policía dijo que eso fue hecho solo por su compañera de cuarto y que no causó un daño sustancial y solo la criticó y la educó, pero el autor intelectual era claramente Chang Enshi, diciendo así que no le gusta nada que se haya salido con la suya. El prota le dice a la misma que entiende perfectamente, pero todavía falta prueba o evidencia, así que le pide que tenga cuidado en el futuro, ya que encontrará una manera de resolver eso con Chang Enshi. Al día siguiente, el prota se encontraba recogiendo unos pasajeros cuyos pasajeros entraron en una forma no muy agradable, ya que incluso el chico procedió a quitarse los zapatos, dejando así un mal olor en el aire. El prota al ver esto le decía al mismo que por favor se ponga los zapatos, que se siente y se ponga el cinturón. Sin embargo, el mismo le dice al prota que tenía demasiado sueño y quería dormir un rato, preguntando que si acaso no era solo un auto en línea roto y de dónde venían tantas reglas. El prota, mirándolo seriamente, le menciona que si no tiene los zapatos puestos entonces debía de salir del coche, pero él mismo le dice que tendrá malas críticas si era tan malo como ser humano. La novia del chico le termina diciendo al prota que si acaso estaba buscando liberadamente pelea, diciéndole así que si incluso hay olor puede soportarlo y pasar, diciéndole así que no es gracioso que esté en la industria de servicio y aún desprecia a los clientes con los pies malolientes. Pero gente, ¿quién no va a despreciar a una gente que se suba con los pies así, eh? No, yo lo saco del auto a patada limpia, eh. El prota ya molesto le decía que era un conductor de autos en línea, no un técnico de lavado de pies, y no tenía la obligación de soportar sus pies malolientes, y que aparte su postura de sentarse era muy peligrosa, diciéndole así que si se vuelve a poner los zapatos seguirá llevándolo a su destino, o de lo contrario bajará y llamará a otro coche. Sin embargo, el chico no le hacía caso a las palabras del prota y seguía con los pies encima del auto, por lo que sin más el prota termina por salir del auto, esto para sacar al chico de una vez por todas. La chica al ver esto termina por gritar por ayuda y señalando al prota le decía a todos que el prota le tiró los zapatos a su novio y lo sacó estrangulándolo por el cuello, preguntando así que cómo se supone que maneje así un auto en línea. Sin embargo, el prota solo dice que dejará que cada uno juzgue a su manera, diciéndole así a las personas que se encontraban en ese lugar, que ese hombre se quitó los zapatos y estiró los pies, y cuando subió al auto le recordó que usara zapatos y prestar atención a la seguridad del mismo no le gustó, así que lo ayudó a salir del auto. Las personas que se encontraban allí susurraban que ahora todos los taxis en líneas estaban tan arrollados y que ahora ese pasajero realmente estaba descalificado, pero estos tenían una duda y era el por qué el prota conducía un coche de lujo para llevar a un taxi en línea, preguntándose así que qué hijo era el prota que sale a experimentar la vida. Acercándose al auto del prota se preguntaba qué clase de coche de lujo es, ya que no parece ser ordinario. Sin embargo, él mismo queda sorprendido cuando ve que se trata de un HT. Al ver la reacción de su novio le pregunta que si acaso ese coche vale mucho dinero, a lo que él mismo le responde que ese coche es de $1.000.000 y por lo visto el prota era rico y podrían estar en problemas.
La chica, al ver que el prota es rico, amablemente se acerca diciéndole que lo siente mucho ya que debió haberlo detenido antes y como muestra de sus disculpas lo invita a comer. Su novio le reclama a la chica preguntándole que qué quería decir con eso, cosa que la chica le responde que iba a invitar a un hombre guapo a cenar para disculparse con él y llamándolo como hermano le decía que se vaya a casa primero, ya que ella se encargará de eso. Este se preguntaba que cómo que hermano, cosa que la chica le responde que así era, diciéndole que era muy molesto y había sido desobediente desde que era niño, así que no la haga enfadar. El prota, refiriéndose a la chica, le decía que ya que era su hermano, que si acaso podría sacar sus zapatos del auto, cosa que la misma termina diciéndole que sí. La misma termina por lanzar el zapato del auto, sin embargo se queda montada como si alguien le dijo que se siente, literal. Y desde dentro le decía al prota que entre ya que lo invita a cenar, cosa que el prota mientras abría la puerta del auto le agradecía por su amabilidad. Sin embargo, ya estando dentro, le decía a la chica que su cámara trasera estaba un poco borrosa, preguntándole así que si puede bajarse y limpiar la cámara por él. Cosa que la chica le dice que sí, que claro, que solo tenía que esperar ya que saldrá a limpiar la cámara por él. Sin embargo, al instante que la chica se baja del auto, el prota termina por arrancar. La chica desde afuera le gritaba que tenía que esperar ya que ni siquiera había entrado en el coche y todavía su bolso se encontraba dentro del auto. Sin embargo, cuyo bolso termina siendo lanzado por el protagonista. Su novio le preguntaba a la misma que si acaso estaba avergonzada, ya que quería ser rica, pero desagradablemente o desafortunadamente no le gustaba al prota. La chica al escuchar eso termina por darle una cachetada, esto mientras le decía que nadie la entendía, preguntándole así que si acaso sabe por qué hizo eso, cosa que el chico le responde que no lo sabe, preguntándole que por qué fue. La misma le termina argumentando que seguro lo habrá ofendido cuando actuó tan arrogante en el coche y debió de estar desesperado por escapar cuando se aferra a él de esa manera. Y gente, si no entendieron esa explicación, pues bueno, no lo culpo porque yo tampoco lo entendí. XD por mí. El chico al escuchar su explicación termina por disculparse con la chica, esto mientras le decía que era su culpa ya que había malentendido las cosas. Sin embargo, la chica le dice que si realmente quiere hacerla sentir mejor, debería darle una mala crítica y llamar para quejarse del prota. Cosa que el chico termina aceptando diciéndole a la misma que le dará una mala crítica en ese momento y llamará de nuevo para quejarse. Pasando con el prota, al mismo le termina por llegar un mensaje del sistema diciéndole que había recibido una mala crítica y una queja de un pasajero. Por lo que sin más el sistema termina apareciendo, o bueno, la chica del sistema. La misma lo felicita por recibir una mala crítica, diciéndole así que el sistema lo ha recompensado con una participación del 32% en el Hotel Bao King, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista de la empresa, argumentándole así que el propietario deberá recoger mañana el acuerdo de transferencia de acciones en la sede del Hotel Bao King. Sin embargo, así es como estaremos dejando este video. Si te gustó, crack, deja tu like y sin más que decir, chao, bro.